Hola, ¿qué tal? Nuevamente es un placer saludarlos desde Cálculo Diferencial. Vamos a iniciar la sesión realizando ahora aplicaciones prácticas del tema de las funciones inversas. Vamos a ver algunos ejercicios que podemos aplicar desde un punto de vista de la ingeniería, es decir, un punto de vista de la aplicación, para concluir con esta parte de nuestra unidad. Entonces te invito a que demos inicio a esta nueva sesión de nuestra clase virtual con muchas ganas, y ya sabes, estoy a tus órdenes. Cualquier duda que tengas me la puedes hacer llegar, ya sea por nuestro grupo de Facebook o por este medio. Muy bien, entonces demos inicio a el día de hoy. Muy bien. Mira, vamos a ver estos ejercicios. Por ejemplo, el 31 nos dice: si las funciones f y g tienen inversas, puede demostrarse que la inversa de su composición es igual a la composición de sus inversas. Pero fíjate, aquí hay una cosa bastante importante. Ve el orden en el cual se realiza la composición. Esto es f composición g. Acá es g inversa composición f inversa. Entonces, vamos a realizar ahorita este ejercicio para que demostremos esta importante propiedad. Luego, estos ejercicios son muy interesantes. Es algo que comúnmente se hace en ingeniería, que básicamente es encontrar valores de expresiones matemáticas mediante sus inversas. Si te fijas, del ejercicio 33 al ejercicio 44, tenemos trigonométricas inversas o inversas trigonométricas. Esto ya lo platicamos. Son las funciones arco seno, arco coseno y arco tangente, que son funciones inversas de las funciones seno, coseno y tangente respectivamente. Entonces aquí vamos a utilizar esas propiedades para encontrar el valor de estas expresiones sin utilizar calculadora. Ahorita lo vamos a hacer. Acá también hay otros ejercicios. Nos dice: evalúa la expresión dada por medio de la identidad trigonométrica idónea. Muy bien. Estos también son iguales. Y aquí ya hay de aplicación. Si te fijas, son una serie de problemas del 63 en adelante. Son una serie de problemas donde hay que aplicar función inversa para poderlos resolver. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios de aquí. Y bueno, entonces vamos a hacer ejercicios de esta parte, de esta sección. Ok, ahorita nos vemos nuevamente. Ya estamos nuevamente aquí. Vamos a realizar entonces, habíamos quedado el ejercicio 31 del capítulo 2.5, que básicamente consiste en demostrar esta propiedad, que la inversa de f composición g. Están mis niñas un poquito nerviosas, es que escucharon ladrar un perrito. Muy bien. Básicamente consiste en comprobar esta propiedad. Voy a acercar más. Creo que ahora sí está mejor. Muy bien. Y nos da las funciones. Nos dice f de x es x cúbica y g de x es 4x más 5. Muy bien. Vamos a demostrar entonces esta propiedad evaluando ambos miembros. Sí, vamos a evaluar ambos miembros. Entonces, por ejemplo, vamos a evaluar primer miembro. Y para eso, pues primero hay que sacar f composición g, que básicamente esto es f de g de x, ¿verdad? Bien. Entonces, esto es f de 4x más 5, es decir, la variable de f va a ser g, que es 4 de x más 5. Y si ahora lo sustituimos en f, que es x cúbica, pues nos va a quedar
4x más 5 al cubo. ¿Sí? No veo necesario hasta ahorita que evaluemos este binomio al cubo. Vamos a dejarlo así. Si vemos que sea necesario, pues lo hacemos. Muy bien. Entonces, ahora hay que sacar la inversa de esta composición que es una nueva función. Y entonces aquí tenemos que aplicar los pasos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a llamarle a... Bueno, aquí vamos a hacer esto. Voy a borrar esto de aquí. Vamos a llamarle esta nueva función que acabamos de obtener, que es esta composición y. Y de esa forma lo que nosotros vamos a querer hacer es obtener la inversa de y. ¿Por qué? Pues porque la inversa de y es la inversa de f composición g. Y bueno, pues ya es más familiar si yo trabajo así. Entonces, y sería 4x más 5 al cubo. Ya tenemos aquí el primer paso del algoritmo que viene desarrollado en la mayoría de los libros, que es hacer f de x igual a y. El segundo paso va a ser despejar x en términos de y. Para ello, pues bueno, tengo que sacar raíz cúbica a ambos miembros para poder cancelar este cubo, el cubo en el segundo miembro. Yo creo que es fácil que tú veas que el siguiente paso va a ser este. Posteriormente haríamos esto. Y ya, hemos despejado x en función de y. Y ahora el tercer paso pues consiste en cambiar a x por y viceversa. ¿Sí? Y entonces esta y va a ser la inversa. Ahí está. Luego entonces, esto significa que la inversa de f composición g, pues es esto que acabamos de obtener aquí. Déjame enfocarlo bien. Perdón. Vamos a enfocarlo bien. Esto es así. Esto es así. Es raíz cúbica de x menos 5 sobre 4. Muy bien, hasta aquí ya hemos desarrollado el primer miembro. Vamos a hacerlo ahora con el segundo miembro. Y entonces, veamos. Para el segundo miembro, tenemos que evaluar las inversas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a ponerle aquí una línea indicando que ahora pues voy a evaluar el segundo miembro. Evaluar segundo miembro. Y entonces tenemos que y es g de x. Acuérdate, hay que llamarle y. Esta y ya no va a ser la misma y de acá. Eso que quede muy claro. Muchos autores suelen, cuando van a hacer un ejercicio con varias operaciones de este tipo, pues ponerle por ejemplo y1, y2, o por ejemplo y, h, m, en fin, para que se vea que no es la misma variable. Pero yo creo que te queda muy claro esto, que esta y no va a ser la misma que esta, porque es una función totalmente diferente. De hecho, estamos en un miembro distinto. Pero no queda de más hacerte este tipo de pues de confirmaciones, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver, primer paso para sacar la inversa. Hay que despejar x en términos de y. Si te fijas, el despeje aquí de x sería pues de esta forma. Luego un segundo paso pues sería intercambiar a x por y.
Y finalmente, pues ya tenemos la inversa de y, que sería así. Pero obviamente esta y viene siendo g inversa de x. Muy bien, ese es g inversa de x. Vamos ahora a sacar f inversa de x. Nuevamente vamos a volver a utilizar y, aunque recuerda que la y es muy distinta a la otra, a esta que sacamos aquí. O sea, son variables, no es la misma función. Lo correcto sería que yo utilizara otra letra, pero pues si yo hago eso, te puedes confundir. Lo que yo quiero es que sí vayas viendo que son cosas diferentes, ¿verdad? No es la misma función, no va a ser la misma y. Sin embargo, la sigo utilizando porque estoy hablando de la variable dependiente de la función, aunque esta sea distinta. Entonces ahora esta y va a ser f de x, que viene siendo x cúbica. Y entonces un primer paso, pues, bueno, ya lo tengo. De hecho, aquí creo que el orden debe de ser así. 2, 3, 1. Entonces el primer paso ya está. Segundo paso sería despejar x en función de y o en términos de y me va a quedar así. Tercer paso, intercambiar. O sea que me va a quedar así. Y inversa, pero ahora f inversa de x va a ser la raíz cúbica de x. ¿Sí? Muy bien. Voy a continuar en otra hojita. Recuerda que estas hojas te las voy a hacer llegar. Bien. Pero todavía no acabo el segundo miembro, porque el segundo miembro me dice g inversa con posición en f inversa, es decir, g inversa de f inversa de x. Básicamente a eso se refiere. Entonces, lo que vamos a hacer, estoy viendo a ver si así se ve mejor, si apago esta luz, pero creo que no, sí está mejor así. Está mejor así. Bien. Entonces esto va a ser g inversa de la f inversa de x. Y la inversa de x, la f inversa de x nos había dado raíz cúbica de x. Entonces metemos raíz cúbica de x en la inversa. Y esto sería raíz cúbica de x menos 5 sobre 4. ¿Sí? Y si te fijas, a ver, lo voy a poner aquí para que lo veas bien. ¿Sale? Y si te fijas, es exactamente lo mismo que obtuvimos aquí. Raíz cúbica menos 5 sobre 4. Acá, raíz cúbica de 5 menos. Raíz cúbica de x, perdón, va de nuevo. Raíz cúbica de x menos 5 sobre 4 y acá raíz cúbica de x menos 5 sobre 4. Estamos demostrando entonces que efectivamente esta propiedad es cierta. De hecho, esta propiedad vendría siendo un teorema, ¿eh? Ahí, por ejemplo, podríamos decir como hipótesis, sean f y g dos funciones invertibles, es decir, que tienen inversa, entonces, y luego vendría nuestra tesis, que sería esto de aquí. Muy bien, pues vamos a continuar con otro ejercicio. Vamos a hacer ahora estos ejercicios que están bastante interesantes y que es obtener valores de expresiones mediante sus inversas trigonométricas. Vamos a hacer algunos pares y entonces ya nuevamente aquí. Bueno, vamos a comenzar a hacer los ejercicios pares. Por ejemplo, el 34 de ese mismo capítulo nos dice: encuentra coseno inverso de un medio.
¿cuánto vale? ¿Sí? Coseno inverso de 1/2. ¿Cómo vamos a resolver estos ejercicios? Fíjate que yo quiero encontrar el número al cual equivalen estas operaciones. Voy a acercar un poquito más la cámara. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Bueno, creo que sí, si le damos la luz se ve mejor. A ver, vamos a mover un poquito más. Creo que, a ver, así se ve un poco mejor. Bien, coseno inverso de 1/2. Esto es un número que no conozco. Mira, a mí me gustaría explicártelos de esta forma. Esta cosa es un número que no conozco y que le voy a llamar X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago para encontrar X? Bueno, pues tengo que quitar esta función trigonométrica inversa. Acuérdate que ese es un coseno inverso. Coseno inverso es como se les conoce ahora, funciones trigonométricas inversas. Anteriormente se les llamaba funciones arco, ¿no? Por ejemplo, el arco coseno, pues era el coseno inverso, el arco tangente era la tangente inversa, el arco seno era la seno inversa. De hecho, eso ya te lo habíamos comentado antes. Bien, entonces, pues yo tengo que quitar este coseno inverso. ¿Cómo le hago? Pues aplico la función inversa a la que yo quiero quitar. ¿Cuál es la función inversa del coseno inverso? Pues el coseno. Y entonces me va a quedar así. ¿Vale? Y entonces este coseno con este coseno inverso, pues es como si se cancelaran, puesto que son funciones inversas, y entonces me va a quedar coseno de x igual a 1/2. Ya lo ves, ¿verdad? Pero yo no quiero conocer coseno de x, yo quiero x. Entonces, ¿quién diablos es x? ¿Cuánto vale x? Bueno, pues aquí lo que hay que hacer es recordar las funciones trigonométricas. Coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Luego entonces, esto quiere decir que si yo a esto a lo que llegué le aplico esta relación o la definición del coseno como relación trigonométrica, puedo plantear que tengo un triángulo rectángulo cuyo ángulo es X. ¿Qué ángulo? Cualquiera de los que sea. Acuérdate aquí una cosa importantísima. Las funciones las relaciones trigonométricas, porque es muy diferente relación trigonométrica a función trigonométrica. Estas son las relaciones trigonométricas. Estas relaciones trigonométricas son válidas para ángulos, pues, agudos, para triángulos rectángulos, ya estaba yo cometiendo, bueno, no un error, pero podría haber confusión en lo que hubiera dicho si hubiera completado de esa forma. Son válidas para triángulos rectángulos. Y bueno, aquí está lo que yo comentaba, son válidas para los ángulos agudos. Todo triángulo rectángulo forzosamente va a tener por lo menos un ángulo agudo, no puede haber de otra. De hecho, este es como una especie de corolario, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque sabemos que en geometría plana que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo suman 180 grados. Luego entonces, si estas relaciones trigonométricas son válidas para triángulos rectángulos, significa que estamos hablando de triángulos donde tenemos un ángulo recto y los otros dos deben de sumar 90 grados para que se respete ese teorema. Y entonces la única forma de hacer que dos ángulos me dé igual a un recto, pues es que sean agudos. Por eso es que era lo que te decía, que pues era un ángulo agudo. Y entonces en un triángulo rectángulo puede ser este o puede ser este. ¿Cuál voy a utilizar? El que tú quieras. Yo puedo usar este o este de acá, no importa. Por comodidad yo voy a suponer que mi ángulo agudo es este. Este va a ser X. ¿Sí? Entonces,
Ya con esto, y a partir de esta relación, armo mi triángulo rectángulo. Si este es el ángulo, el cateto adyacente vale 1. ¿Sí lo ves, verdad? El cateto adyacente vale 1, y el cateto adyacente es este. Y la hipotenusa vale 2. ¿Quién es la hipotenusa? Pues es esto. ¿Sí? Y luego entonces podemos deducir que el otro cateto, el cateto opuesto a x, pues va a valer raíz de 3. Si te fijas cómo construimos nuestro triángulo rectángulo, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces, yo quiero encontrar x. Y entonces para encontrar x, lo que hacemos es relacionarlo de la siguiente forma. Si te fijas, x es aquel ángulo cuyo coseno es igual a 1/2. Y entonces, aquí está la respuesta. Fíjate, ¿cuál es el ángulo cuyo coseno vale 1/2? Y yo sé que esto te va a parecer difícil, pero aquí está la respuesta. La hemos realizado al haber construido este triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque si te fijas, yo puedo darme cuenta que aquel triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el doble de uno de sus catetos, me va a permitir formar un triángulo, aquí está, un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero porque todos sus lados van a medir igual, en este caso 2, y entonces este ángulo X pues va a ser el ángulo interior de un triángulo equilátero, y luego entonces X vale 60 grados. Esta es la respuesta. Coseno inverso de 1/2 es 60 grados, o lo que es lo mismo, puede ser pi tercios radian, ¿verdad? Entonces fíjate cómo hemos resuelto este ejercicio no con la calculadora, como nos lo está recomendando el libro, sino aplicando funciones inversas y obviamente algo de trigonometría. Esto hace que estos ejercicios sean muy divertidos y pues bueno, no nos vamos a quedar con las ganas, vamos a hacer otro. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos a hacer por ejemplo, ¿qué te parece el 38? Lo voy a hacer aquí mismo. Más déjame. Bueno, lo voy a hacer en otra hojita. Vamos a ver. 38. El 38 es la secante inversa de menos 1. Bueno, pues esto ya se pone mejor. ¿Por qué? Porque lo que viene siendo la función secante, cosecante y cotangente suelen ser bastante extrañas, ¿verdad? Sabemos que son funciones trigonométricas que existen, pero no estamos muy acostumbrados a utilizarlas. Siempre hemos usado, en el caso de las funciones trigonométricas, pues más lo que viene siendo el seno, el coseno y la tangente. Y luego entonces, ¿por qué a esas funciones secante, cosecante y cotangente, pues las dejamos a un lado? Y la razón es porque pues son las inversas multiplicativas o las recíprocas de aquellas. Recuerda que la secante pues es la recíproca o la inversa multiplicativa del coseno, mientras que la cosecante es la inversa multiplicativa o recíproca del seno, y la cotangente es la recíproca o inversa multiplicativa de la tangente. Por eso es que a veces no se les suele dar mucha importancia a estas funciones. Pero aquí tenemos un ejercicio muy interesante, ¿verdad? Secante inversa de menos 1. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Pues con el procedimiento que yo te había recomendado. Esto es un número que no lo conozco, le voy a llamar X. Bueno, de hecho, si eres abusado, que pues obviamente sí, como todo buen zorro joven,
pues este x va a ser un ángulo, ¿verdad? Va a ser un ángulo. Yo le he llamado número, pero y sería un número efectivamente en el caso de que tú lo definieras como radianes. Ok, entonces vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, pues que esta secante inversa me estorba, entonces tendría yo que sacar la inversa a ambos miembros. La inversa de la secante inversa, que pues vendría siendo la secante, ¿verdad? Pues me va a quedar así. Y entonces pues aquí va a haber una cancelación y me va a quedar secante de x igual a menos 1. Muy bien. Bueno, entonces aquí ya viene lo bueno. Yo sé que la secante es el inverso multiplicativo del coseno, entonces sería coseno de x igual a menos 1, ¿verdad? 1 sobre coseno de x igual a menos 1. Luego yo puedo hacer una multiplicación cruzada, si lo quiero ver así, y pues a fin de cuentas voy a llegar a esto. Sí, coseno de x igual a menos 1. Bien, entonces, ¿qué ángulo es aquel cuyo coseno es menos 1? Bueno, pues es que esto ya lo podemos resolver muy sencillo, y lo podemos hacer a partir de la gráfica de la función coseno. Tú dirás, bueno, ¿por qué no con el triángulo como lo habíamos hecho hace ratito? En este caso, te voy a decir por qué. Porque el coseno, si te fijas, es negativo. Y en el caso de los triángulos, pues estamos acostumbrados a manejar longitudes. De hecho, lo que viene siendo la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto, pues los definimos con sus longitudes. Y si nosotros lo quisiéramos ver ya como cantidades negativas, tendríamos que ubicarlas en el plano cartesiano. Claro que lo podemos también hacer, pero en este caso pues es fácil tener en cuenta que la función coseno, como nos es muy familiar, tiene esta forma, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, vale menos 1. ¿En dónde vale menos 1? Pues si tú recuerdas, vale menos 1 en pi, también en menos pi, y obviamente sus múltiplos positivos y negativos impares. Pero el más próximo pues sería pi, entonces ya lo encontramos. X vale pi radianes o 90 grados. Y si te fijas, aquí no fue necesario dibujar un triángulo rectángulo. Sin embargo, si tú lo quisieras que lo... Ahora vamos a continuar con el ejercicio 42. Si te fijas, nos dice coseno del seno inverso de 2/5. Aquí ya tenemos un poco más interesante el ejercicio. ¿Sí? Muy bien, fíjate, coseno del seno inverso de 2/5. Recuerda que el resultado, vamos un poquito más para allá. A ver, en el caso de las funciones trigonométricas, su dominio son ángulos y su rango son números. Entonces, en las trigonométricas inversas, su dominio son números y su rango van a ser ángulos. ¿Esto por qué te lo digo? Porque esto de aquí viene siendo un ángulo. ¿Sí? Es decir, seno inverso de 2/5 es un ángulo. Y hay que encontrarlo para que podamos evaluar toda esta cosa. Bueno, entonces vamos a hacerlo así. Esto es algo que no conozco. ¿Sí? Y entonces me voy a ir desde adentro hacia afuera. Voy a analizar seno inverso de 2/5. ¿Cuánto vale seno inverso de 2/5? Pues bueno, es algo que no sé, le voy a llamar z. Fíjate cómo aquí ya tenemos que meter otra nueva variable. Bien. Entonces,
Si yo quiero quitar este seno inverso, diría así: seno de z es igual al seno del seno inverso de 2/5. Y entonces el seno de z vale 2/5. Pero yo sé que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, yo sé que el seno de z, o sea de un ángulo z, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya con esto, con esta parte, yo puedo construir un triángulo rectángulo donde, recuerda que yo puedo coger como el ángulo z a este o a este de acá. Yo voy a coger este por comodidad. Ese para mí va a ser z. Ese para mí va a ser z. Entonces, el cateto opuesto vale 2, la hipotenusa vale 5 y, por consecuencia, el cateto adyacente sería la raíz cuadrada de 25 menos 4, raíz de 21. ¿Sí? Entonces, fíjate aquí una cosa muy interesante. Con este triángulo, prácticamente ya hemos resuelto el problema. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero conocer es el coseno del seno inverso de 2/5. Y entonces el seno inverso de 2/5 le llamamos z. Por lo tanto, esto es coseno de z. Si te fijas, ¿no? Mira, esto que está aquí es lo que yo tengo aquí. Y entonces, el coseno del seno inverso de 2/5 es igual al coseno de z. Y el coseno de z es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero precisamente con este procedimiento que hice, yo fui capaz de construir este triángulo rectángulo, con lo cual llego a la conclusión de que el coseno de z, que viene siendo este seno inverso, va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa sobre 5. ¿Sí? Y entonces pues ya encontré que x, que era coseno del seno inverso de 2/5, vale raíz de 21/5. Ahí está. Entonces, si te fijas aquí, sí tuvimos que construir nuevamente un triángulo rectángulo. Y no está nada complicado, ¿verdad? Es decir, lo que hicimos fue, desde adentro, utilizar esa relación para construir un triángulo rectángulo, y posteriormente ya con este triángulo rectángulo ya tenemos los elementos para plantear la relación trigonométrica que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro para que quede claro. Vamos a hacer ahora el 44, que nos dice: cosecante de la tangente inversa. Este es el 44. Cosecante de la tangente inversa de 2/3. Bueno, esto le voy a llamar x. No sé cuánto valga. ¿Sí te acuerdas, verdad? Bien. Y entonces me voy de adentro hacia afuera. Es decir, a ver, tangente inversa de 2/3 le voy a llamar z. Porque a fin de cuentas es otra cantidad que no conozco. Tengo que quitar esa tangente inversa. ¿Cómo lo hago? Pues le aplico la tangente a ambos miembros. Y entonces me queda que la tangente de z es 2/3. Y entonces yo sé que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con esto ya puedo yo construir un triángulo rectángulo donde z puede ser nuevamente este o este. Yo le voy a llamar este de aquí porque pues es el más sencillo, ¿no? Es el que está bajito y esas cosas. Entonces,
Como la tangente de z es 2/3, significa que el cateto opuesto a z, que viene siendo este, vale 2, el cateto adyacente vale 3, y la hipotenusa va a valer raíz de, acuérdate que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, entonces sería 9 y 4, 13. Ok, con esta relación trigonométrica fui capaz de construir mi triángulo rectángulo. Ahora, a mí me está pidiendo la cosecante de la tangente inversa de 2/3, es decir, la cosecante de z. Acuérdate que z pues es mi ángulo ¿verdad? Y ya habíamos platicado que las funciones trigonométricas inversas pues prácticamente son ángulos. Muy bien. Y yo sé que la cosecante es, ¿qué cosa? La cosecante es el inverso del seno. O sea que sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Y entonces pues ya saqué los catetos y la hipotenusa con esta relación, y entonces me di cuenta que la hipotenusa era raíz de 13 y que el cateto opuesto valía 2. Entonces significa que x, que viene siendo la cosecante de la tangente inversa de 2/3, es raíz de 13 medios. Pues bien, si te fijas que esto es muy sencillo, ¿verdad? Y hasta divertido. Pues ok, vamos a continuar con más ejercicios. Te invito a que si tienes dudas, me las hagas llegar para que las podamos responder. Muy bien, vamos a resolver ahora este ejercicio, que es el ejercicio 48. El libro nos dice que resolvamos esta expresión trigonométrica mediante el uso de alguna identidad apropiada. Bueno, si tú recuerdas un poquito, pues esto se parece a esto, al coseno de A más B, siendo que A y B son ángulos, es decir, el coseno de una suma. Recuerda, lo acabamos de decir y lo voy a repetir nuevamente. Prácticamente las funciones trigonométricas inversas de un número son ángulos, es decir, esto es ángulos. Bueno, entonces vamos a buscar la identidad. Déjame buscarla. Esa identidad que utilizaríamos ahí a ver. Sería esta. La voy a poner aquí. Bueno, en realidad es una resta, es el coseno de una diferencia de ángulos. Aquí sería un menos. Entonces la fórmula es coseno de A, coseno de B, más seno de A por seno de B. Bien, entonces si nosotros aplicamos esta identidad a esta expresión, nos va a quedar coseno de la tangente inversa de 4 por el coseno de la tangente inversa de 3 más el seno de la tangente inversa de 4, por el seno de la tangente inversa de 3. Ahí está. Muy bien. Entonces tenemos que sacar estos ángulos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya lo hicimos antes. A ver, no conozco esos ángulos, les voy a llamar X.
X va a ser tangente inversa de 4. Entonces tengo que quitar esa tangente inversa. Lo hago aplicando tangente a ambos miembros. Y entonces me va a quedar que la tangente de X vale 4. Y este 4 es 4 sobre 1. Y como es una tangente, sé que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Luego entonces con esto ya puedo construir mi triángulo rectángulo, suponiendo que este es el ángulo X, y entonces sería cateto opuesto 4, cateto adyacente 1, hipotenusa, ¿cuánto valdría? Raíz de 17. Ahí está. Pero tengo que hacer lo mismo con tangente inversa de 3. ¿Verdad? Pero ya no voy a utilizar X, ya voy a tener que utilizar Y, por ejemplo. Entonces Y es la tangente inversa de 3. Hago lo mismo, aplico la tangente a ambos miembros. Esto me va a dar 3. 3 es 3 sobre 1. Y como es una tangente, sé que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y entonces podemos construir ahora otro triángulo rectángulo donde este ángulo va a ser Y. Este va a valer 3, este va a valer 1 y este va a valer raíz de 10, la hipotenusa. ¿Vale? Muy bien. Ok. Entonces ahora sí retomo nuevamente la expresión que tenía acá. Que era coseno de la tangente inversa de 4. Pues bueno, yo sé que la tangente inversa de 4 le llamé X. Entonces, pues bueno, vamos a hacer eso. Coseno de X. Coseno de la tangente inversa de 3 que le llamé Y. Más seno de la tangente inversa de 4 que le llamé X por el seno de la tangente inversa de 3 que le llamé Y. Y tú vas a decir, bueno, pues ¿qué chiste tiene? Pues que ya está aquí. Con ayuda de estos triángulos lo vamos a sacar. ¿Por qué? Porque el coseno de X a qué es igual a, vamos a ponerlo aquí, de los triángulos, ¿verdad? Para que esté muy clarito todo esto. El coseno de X, ¿cuánto vale? Pues bueno, que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo tanto va a ser 1 sobre raíz de 17. Si te fijas, ¿verdad? Y el coseno de Y es cateto adyacente sobre hipotenusa también, y entonces sería 1 sobre raíz de 10. Y el seno de X es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, 4 sobre raíz de 17. 4 sobre raíz de 17. Y el seno de Y, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero ahora para este triángulo, ¿verdad? Sería 3 sobre raíz de 10. Y entonces, pues ya nada más sustituimos y sería coseno de X, 1 sobre raíz de 17, por coseno de Y, 1 sobre raíz de 10, más el seno seno de X, que sería 4 sobre raíz de 17, por seno de Y, que es 3 sobre raíz de 10. ¿Y cuánto nos da esto? 1
sobre raíz de 170 más 12 sobre, perdón que ya no está enfocando la cámara, aquí vamos, ¿verdad? Estamos sustituyendo, entonces sería 12 sobre raíz de 170 y esto nos va a dar, vamos a ponerlo acá como resultado, 13 sobre raíz de 170. Este sería el resultado. Claro que si tú lo quieres poner más bonito, pues lo pondrías así. Acuérdate que dentro de la ortografía matemática no debe de haber raíces en el denominador, pero este sería el resultado. Si te fijas, este ejercicio está muy bonito, muy padre, es nada difícil, es divertido y pues bueno, yo espero que le pongas allí al vídeo like y si tienes alguna duda o alguna pregunta pues también me la hagas llegar porque estoy para servirte y me va a dar muchísimo gusto responder todas esas inquietudes o dudas que tú tengas. Recuerda que este material lo vamos a subir a nuestro grupo de Facebook y si no tengo el privilegio de ser tu profesor, con todo gusto te lo hago llegar, nada más me facilitas tu correo y seguimos en contacto. Muy bien, con esta parte finalizamos nuestra sesión de hoy. Finalizamos la parte de las acciones inversas. Hay que estudiar muchísimo. Te invito a que hagas muchos ejercicios. La idea es que hagas tus preguntas en el grupo de Facebook o en este medio de YouTube, que es donde vamos a subir este vídeo. Y pues en un momento te des tiempo para hacer ejercicios y ver aquellos en donde, por ejemplo, se te presenten dudas y tú desees que te ayude en ese sentido, o un ejercicio cuya forma de solución no te sea muy clara, me lo hagas llegar para que yo pueda preparar una sesión donde pueda explicar esas dudas o inquietudes que tú tengas. Bueno, en estos momentos, pues hay que echarle bastantes ganas, prepararnos muchísimo. Esto va a pasar, no olvides, y para cuando esto suceda, con el favor de Dios, necesitamos estar bien preparados, bien fortalecidos. Este es momento para que nosotros descubramos todas esas fortalezas y esas virtudes que la vida nos ha dado. Yo te invito a que te des tiempo de encontrarlas, porque, insisto, todos tenemos unas capacidades grandísimas y pues bueno, va a llegar el momento en que tenemos que compartirlas con los demás. Nuestro país nos va a necesitar, el mundo nos necesita, porque bueno, ahora en todo el mundo pues la estamos pasando con esta situación. Pero es un buen momento para descubrir todas esas cosas bonitas que tenemos. Pues bueno, sentirnos orgullosos y una vez que las hayamos descubierto, irlas limpiando, irles dando esa maquillada, ¿verdad? Para que nos llene de cosas padrísimas. Me da mucho gusto saludarte, quedo de ti, lo que necesites, aquí estoy, Pablo, y pues está al pendiente. Si te pido por favor que estudies en casa y hagas esos ejercicios para que ese conocimiento que has estado adquiriendo lo vayas fortaleciendo, lo vayas condicionando. Bien, que estés muy bien, jóvenes. Un abrazo. Hasta la siguiente sesión, que será muy pronto. Bye.